Hay momentos en la historia donde la realidad deja de comportarse como debería, donde todo está documentado, pero nada encaja. Registros oficiales, testigos, evidencias, y aún así, silencio en las respuestas. ¿Qué ocurre cuando los hechos existen, pero la lógica no alcanza para explicarlos? A lo largo de los siglos, han ocurrido eventos que desafían cualquier explicación racional. Personas que actuaron de formas imposibles, comunidades enteras que desaparecieron sin dejar rastro, lenguajes que nadie ha podido descifrar, expediciones que simplemente se desvanecieron y desapariciones que incluso hoy siguen generando nuevas preguntas. No estamos hablando de leyendas, estamos hablando de historia real. Hoy vamos a adentrarnos en algunos de los casos más inquietantes que la humanidad ha intentado explicar sin éxito. Y te advierto algo, mientras más avances, más incómodo se vuelve todo. Alístate porque en esta nueva entrega analizaremos los 5 misterios más inquietantes del mundo que todavía siguen sin explicación. Bienvenidos. Empezamos este recorrido en la Europa del siglo XVI, una época marcada por la incertidumbre, las enfermedades y una vida cotidiana profundamente influenciada por el miedo y las creencias. En julio de 1518, en Estrasburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, ocurre algo que, incluso hoy, incomoda a historiadores y médicos. No porque no haya registros, sino porque lo que describen no encaja bien con ninguna explicación completa. Todo comienza con una mujer, Frau Trofea, sale a la calle y empieza a bailar. No hay música, no hay celebración, no hay contexto que lo justifique. Y lo más inquietante no es el inicio, es que no se detiene. Pasa un día, luego otro, y sigue. Aquí es donde ya aparece la primera duda seria. El cuerpo humano no está diseñado para sostener ese nivel de actividad durante tanto tiempo, sin colapsar rápidamente. Pero el caso deja de ser individual muy pronto. En cuestión de días, otras personas comienzan a hacer lo mismo. No es coordinación, no es imitación consciente, es como si algo se activara en cada uno. Para finales de julio ya hay decenas. En agosto las cifras superan el centenar, y algunas crónicas hablan de cientos. Y aquí hay un punto clave que casi no se menciona. Los registros no describen alegría, describen dolor. Personas con los pies inflamados, sangrando, rostros tensos, movimientos repetitivos descontrolados, gente que intenta parar y no puede. Eso cambia completamente la interpretación, porque entonces ya no estamos hablando de baile, estamos hablando de una pérdida de control del cuerpo. Ahora lo que hacen las autoridades es todavía más desconcertante. En lugar de detener el fenómeno, lo institucionalizan. Los médicos de la época concluyen que se trata de un exceso de sangre caliente en el cuerpo. Y su solución no es frenar, sino permitir que continúe. Construyen tarimas, contratan músicos, organizan espacios para que los afectados sigan bailando. La lógica era clara para ellos. Si el cuerpo necesita liberar algo, hay que dejarlo hacerlo. Pero esto abre una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una teoría médica no solo falla, sino que empeora la situación? Porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Más personas se sumaron. El desgaste físico se volvió extremo, y empiezan a aparecer reportes de muertes por agotamiento, ataques cardíacos, colapsos. Ahora bien, si lo analizamos con lo que sabemos hoy, aparecen varias hipótesis. La más popular es el ergotismo, un tipo de intoxicación por un hongo presente en el centeno, capaz de generar alucinaciones y convulsiones. Suena lógico, hasta que se analiza en detalle. El ergotismo afecta la circulación, genera dolor intenso, espasmos, pero también debilita al punto de impedir movimientos sostenidos. Una persona en ese estado difícilmente podría mantenerse en pie durante horas, mucho menos días. Entonces, esa teoría, aunque atractiva, no termina de sostenerse fisiológicamente. Otra explicación apunta a lo psicológico, lo que hoy se conoce como trastorno psicogénico masivo.
Estrasburgo en ese momento atravesaba una crisis severa. Hambre, enfermedades, tensión social acumulada, incluso brotes de sífilis. Era una población bajo presión constante. En ese contexto, el cuerpo puede reaccionar de formas extremas. Pero aquí hay un detalle importante. Incluso en casos modernos de histeria colectiva, los episodios suelen ser breves, limitados, no sostenidos durante semanas con actividad física intensa. Y eso vuelve a abrir la duda, porque lo que ocurrió en 1518 no fue un episodio momentáneo. Fue sostenido, físico, progresivo y letal. Además, hay un componente cultural que no se puede ignorar. En esa época, existía la creencia en la maldición de San Vito. Se pensaba que ciertos santos podían castigar con movimientos incontrolables, con danzas involuntarias. No era una metáfora, era una explicación aceptada. Entonces, tienes tres elementos ocurriendo al mismo tiempo: estrés extremo, creencias colectivas fuertes y una reacción física real. Pero incluso sumando todo eso, hay algo que sigue sin cerrar: la duración, la intensidad y la incapacidad total de detenerse. Y finalmente, como si todo esto no fuera suficiente, se detiene, sin una intervención clara que lo explique, sin una cura definida, sin una conclusión, simplemente desaparece. Y ahí es donde este caso deja de ser solo un evento extraño y se convierte en un problema histórico abierto, porque hay registros, hay cifras, hay decisiones médicas documentadas, pero no hay una explicación que abarque todo. Y cuando eso ocurre, cuando la evidencia existe, pero la lógica no alcanza, es cuando la historia deja de ser cómoda y empieza a incomodar. Pero en este punto, vale la pena detenerse un momento. Si tuvieras que explicarlo hoy con lo que sabemos, ¿te inclinarías por una causa física, psicológica, o crees que hay algo más que todavía no estamos entendiendo? Porque este no es un caso cualquiera. Es uno de esos que, mientras más lo analizas, más difícil se vuelve ignorarlo. Continuamos este recorrido, y ahora nos movemos a finales del siglo XVI, al momento en que una de las potencias emergentes de Europa intenta establecerse en el Nuevo Mundo. En 1587, un grupo de colonos ingleses llega a una isla frente a la actual Carolina del Norte. Su objetivo era claro: fundar un asentamiento permanente. Esa colonia sería conocida como Colonia Perdida de Roanoke. No era un experimento improvisado. Había planificación, liderazgo y recursos. Entre ellos estaba John White, el gobernador, quien además tenía un vínculo personal con la colonia. Su hija y su nieta, la primera niña inglesa nacida en América, formaban parte del asentamiento. Pero desde el inicio las cosas no fueron fáciles. Escasez de alimentos, relación tensa con algunas tribus locales, dependencia total de suministros que debían llegar desde Inglaterra. Y entonces ocurre el punto clave. White regresa a Inglaterra para buscar ayuda. El viaje debía ser breve, pero no lo fue. Europa entra en conflicto. Inglaterra se enfrenta a España, y durante años ningún barco puede regresar a la colonia. Cuando finalmente White logra volver, en 1590, lo que encuentra no es una colonia en crisis, es algo mucho más inquietante. No hay nadie, ni cuerpos, ni señales de lucha, ni estructuras destruidas. Las casas habían sido desmontadas con cuidado, los objetos pesados retirados, como si las personas hubieran decidido irse de forma organizada. Pero hay un detalle que se convierte en el centro de todo el misterio. Una palabra tallada en madera: Croatoan. Y aquí es donde el caso deja de ser una simple desaparición, porque no es un mensaje desesperado. No hay señales de violencia, no hay aviso de ataque, solo una pista que nunca fue confirmada. Ahora, si analizamos las teorías, la más aceptada es que los colonos se integraron con una tribu local, posiblemente los Croatoan, en una isla cercana. Tiene sentido. Era una zona conocida y era común que, en situaciones extremas, los colonos dependieran de pueblos indígenas para sobrevivir. Pero aquí aparece un problema.
No hay evidencia concluyente. Se han encontrado objetos europeos en zonas cercanas, pero nada que confirme de forma definitiva que toda la colonia terminó allí. Otra teoría plantea un escenario más violento, un posible ataque, ya sea de tribus hostiles o incluso de fuerzas españolas, que en ese momento veían con preocupación la expansión inglesa. Pero nuevamente, hay un vacío. No hay restos, no hay registros claros de enfrentamientos. Y eso es lo que vuelve este caso particularmente incómodo, porque cuando hay violencia, deja huella. Aquí, no. Y hay algo más que pocas veces se menciona. Algunos investigadores han planteado que la colonia pudo haberse dividido, un grupo moviéndose hacia el interior, otro hacia la costa. Eso explicaría por qué nunca se encontró un solo punto que concentrara toda la evidencia. Pero esa idea abre otra pregunta. Si se separaron, ¿qué ocurrió después con cada grupo? Porque ninguno dejó rastro claro. Y eso, en un contexto donde ya existían mapas, rutas y registros, resulta difícil de ignorar. Han pasado más de 4 siglos. Se han hecho excavaciones, análisis, estudios comparativos, y aún así no hay una respuesta definitiva. Y aquí es donde este caso se diferencia de muchos otros. No hay un evento visible, no hay un momento exacto de desaparición. Hay una transición silenciosa, una colonia completa que deja de existir, sin dejar una historia que lo explique. Y eso es lo que mantiene este misterio abierto. No es solo que desaparecieron, es cómo lo hicieron, sin caos, sin urgencia aparente, como si hubieran tomado una decisión, que nunca llegó a ser contada. Y ahora la pregunta queda abierta. Después de más de 400 años, ¿crees que este misterio realmente no tiene solución? ¿O que nunca se quiso resolver? Nos movemos ahora a uno de los lugares más aislados del planeta, una isla en medio del Océano Pacífico, conocida hoy como Isla de Pascua o Rapa Nui. Aquí no estamos frente a una desaparición ni a un evento extraño en masa. Estamos frente a algo que, en términos históricos, es igual de inquietante. Un sistema de escritura que nadie ha podido leer. Se le conoce como rongorongo, y desde el inicio ya plantea un problema, porque a diferencia de otros sistemas antiguos, este no tiene una conexión clara con ninguna otra escritura del mundo. No es una evolución conocida, no es una adaptación evidente. Es algo que aparece y no sabemos exactamente cómo. Los primeros registros de estas tablillas aparecen en el siglo XIX, cuando misioneros europeos llegan a la isla. Encuentran piezas de madera grabadas con símbolos muy precisos, figuras humanas, animales, formas repetitivas organizadas en líneas. Pero hay un detalle que cambia completamente la lectura de este caso. Cuando los investigadores intentan encontrar a alguien que pudiera leerlo, ya es demasiado tarde. El conocimiento se había perdido. Y aquí es donde el misterio se vuelve serio. Porque no estamos hablando de una lengua muerta que se puede reconstruir comparando textos. Estamos hablando de un sistema completo que desaparece sin dejar una referencia clara para descifrarlo. Ahora, durante mucho tiempo, se pensó que este sistema pudo haber sido influenciado por la llegada europea. Es decir, que los habitantes de la isla vieron la escritura occidental e intentaron imitarla. Pero estudios más recientes han complicado esa idea. Análisis de las tablillas sugieren que la madera en la que fueron grabadas podría ser anterior al contacto europeo. Y si eso se confirma, cambia todo, porque implicaría que una civilización completamente aislada desarrolló su propio sistema de escritura de forma independiente. Algo extremadamente raro en la historia humana. Ahora, incluso con tecnología moderna, el rongorongo sigue sin descifrarse. Se han intentado análisis estadísticos, comparaciones lingüísticas, patrones repetitivos, pero el problema sigue siendo el mismo. No hay un punto de entrada. No existe una traducción base, como ocurrió con la piedra de Rosetta en Egipto. Sin ese punto de referencia, todo intento es una aproximación, y aquí aparece una pregunta importante. ¿Y si no estamos frente a un sistema de escritura como los que conocemos?
Algunos investigadores han planteado que podría tratarse de algo más simbólico, ritual, incluso mnemotécnico, es decir, una herramienta para recordar cantos, genealogías o relatos orales. Eso explicaría por qué no se comporta como un lenguaje estructurado convencional, pero incluso esa idea no resuelve todo, porque los patrones son demasiado consistentes, demasiado ordenados, demasiado intencionales, y eso sugiere que hay una lógica que simplemente no hemos logrado entender. Además, hay otro factor que complica aún más el caso. Gran parte de estas tablillas fueron destruidas por enfermedades, por cambios culturales, por la intervención externa. El número de piezas originales es muy limitado. Es decir, estamos intentando descifrar un sistema con fragmentos incompletos, y eso reduce drásticamente las posibilidades. Entonces, el rongorongo no es solo un idioma perdido, es una puerta cerrada, un mensaje que existe, que está frente a nosotros, pero que no podemos leer. Y eso, en términos históricos, es profundamente inquietante, porque significa que una parte del conocimiento humano está ahí, intacta, pero completamente inaccesible. Y la pregunta que queda abierta es bastante directa. ¿Crees que este lenguaje se podrá descifrar algún día o se perdió para siempre? Avanzamos en este recorrido y ahora entramos en el mundo del imperio más poderoso de la antigüedad, Imperio Romano, un sistema militar preciso, organizado, documentado, un imperio que registraba sus victorias, sus derrotas y hasta los movimientos de sus tropas. Por eso lo que viene ahora resulta especialmente incómodo, porque cuando una legión romana desaparece, debería saberse cómo, dónde y por qué. Pero hay un caso que no encaja. Se habla de una legión que, tras una derrota en el siglo I a.C., simplemente deja de aparecer en los registros. No hay retorno documentado, no hay listas completas de supervivientes, no hay una narrativa clara de su final. Y aquí es donde comienza el debate. Una de las teorías más conocidas apunta a la derrota de Marco Licinio Craso en la batalla de Carras frente al Imperio Parto. Fue una derrota real, documentada y brutal. Miles de soldados romanos fueron capturados. Hasta ahí, todo tiene sentido. Pero lo que ocurre después es lo que genera el misterio. Algunos relatos sugieren que estos prisioneros no fueron ejecutados, sino desplazados, trasladados hacia el este, utilizados como fuerza militar en territorios lejanos. Y aquí aparece una hipótesis que ha generado mucha discusión: la idea de que un grupo de estos soldados pudo haber llegado hasta Asia Central, incluso hasta lo que hoy es China. Puede sonar extremo, pero hay detalles que han alimentado esta teoría durante décadas. En crónicas chinas antiguas se describe una batalla donde un grupo enemigo utilizaba una formación defensiva muy particular, similar a la conocida formación de tortuga romana. Eso llamó la atención. Además, en una región específica, durante años se ha señalado la presencia de habitantes con rasgos físicos poco comunes para la zona, lo que llevó a especulaciones sobre un posible origen extranjero. Pero aquí es donde hay que ser muy precisos. Cuando se han realizado estudios modernos, incluidos análisis genéticos, los resultados no han confirmado una conexión directa con soldados romanos. Y eso debilita una de las teorías más populares. Entonces, ¿qué queda? Queda el vacío. Porque aunque la historia oficial nos habla de una derrota, no logra reconstruir completamente el destino de todos esos hombres. Y eso, en un imperio que registraba casi todo, resulta extraño. Ahora también existe otra posibilidad, mucho más directa, pero igual de inquietante, que simplemente nunca se haya documentado todo, que en medio del caos de la distancia de la política, parte de la historia se haya perdido. Pero eso abre otra pregunta. ¿Cómo desaparece una unidad completa del ejército más organizado de su tiempo sin dejar un rastro claro? Porque no estamos hablando de unos pocos soldados, estamos hablando de miles, y eso cambia la dimensión del problema. Además, hay que considerar algo importante. Roma no siempre registraba lo que le convenía olvidar.
Las derrotas, los fracasos, los eventos que afectaban su imagen, muchas veces eran minimizados o directamente omitidos. Entonces, el silencio también puede ser una forma de registro, y eso deja este caso en una posición muy particular. No hay una prueba definitiva de que esa legión llegara a otro continente, pero tampoco hay una explicación completa de su destino. Y cuando una historia tiene demasiadas piezas sueltas, es cuando empieza a llamar la atención, porque no es solo lo que sabemos, es lo que falta. Y en historia a veces lo que no está escrito es lo más importante. Ahora la pregunta es simple. ¿Tú crees que esa legión realmente desapareció o que terminó en un lugar donde nunca pensamos buscar? Cerramos este recorrido con un caso mucho más reciente y por eso quizá más inquietante. A diferencia de los anteriores, aquí no estamos hablando de siglos de distancia. Estamos hablando del siglo XX, de tecnología, de comunicación, de un mundo que ya estaba conectado. Y aún así, alguien desaparece sin dejar una respuesta definitiva. En 1937, Amelia Earhart emprende uno de los vuelos más ambiciosos de su tiempo, dar la vuelta al mundo por una ruta cercana al Ecuador. No era una improvisación, era un proyecto planificado, con escalas definidas, con apoyo logístico y con experiencia detrás. Earhart no era una piloto cualquiera. Era una de las figuras más importantes de la aviación. Había cruzado el Atlántico, había batido récords, sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero en la etapa final del viaje, algo ocurre. El 2 de julio de 1937, durante el trayecto sobre el Pacífico, el contacto por radio comienza a fallar. Los mensajes que se reciben no son de pánico, pero sí reflejan un problema claro: dificultad para ubicar su posición y combustible cada vez más limitado. Y luego, silencio. La desaparición no fue ignorada. Se activó una de las búsquedas más grandes de la historia hasta ese momento. Barcos, aviones, recursos militares, todo enfocado en encontrar una señal, un rastro, cualquier indicio. No se encontró nada, y eso es lo que hace que este caso sea distinto. Porque aquí sí había tecnología, había comunicación, había seguimiento, y aún así, no hay una respuesta definitiva. Ahora, con el paso del tiempo, han surgido varias teorías. La más aceptada es relativamente simple, que el avión se quedó sin combustible y cayó al océano. Tiene lógica. Era un vuelo largo, con navegación compleja, y pequeños errores pueden volverse críticos. Pero hay elementos que han mantenido el caso abierto. Durante días después de la desaparición, se registraron señales de radio que algunos atribuyen a Earhart, mensajes débiles, intermitentes, que sugerían que el avión podría haber aterrizado en algún punto y no se había hundido de inmediato. Eso dio paso a otra hipótesis, la posibilidad de que hubiera llegado a una isla remota. Una de las más mencionadas es Nikumaroro, un lugar aislado donde años después se encontraron objetos que podrían estar relacionados con su presencia. Restos, herramientas improvisadas, señales de que alguien pudo haber sobrevivido por un tiempo, pero, nuevamente, nada concluyente. También existen teorías más especulativas: captura, cambio de identidad, incluso misiones encubiertas. Sin embargo, cuando se analizan con detalle, muchas de estas no logran sostenerse con evidencia sólida. Y ahí es donde el caso se mantiene en un punto incómodo. Han pasado décadas, se han hecho expediciones, análisis, reconstrucciones de ruta, estudios forenses, y aún así, no hay una respuesta definitiva. Y esto nos deja en una posición interesante para cerrar este recorrido, porque empezamos con misterios antiguos, donde la falta de registros podría justificar las dudas, pero terminamos aquí, en una época donde se suponía que todo debía quedar registrado, y aún así, no fue así. Eso cambia la perspectiva, porque demuestra que el misterio no es solo cosa del pasado, sigue ocurriendo. Y quizás lo más inquietante no es que no sepamos qué pasó, sino que, incluso con todos los avances, hay casos que simplemente no se dejan cerrar.
A lo largo de este recorrido, vimos casos reales que incluso hoy siguen sin encajar por completo. Desde eventos documentados hasta desapariciones sin rastro, todos comparten algo en común. No tienen una respuesta definitiva. Y eso es lo que los convierte en algunos de los misterios más inquietantes de la humanidad. Si llegaste hasta aquí, quiero leerte. ¿Cuál de estos casos te parece más difícil de explicar y por qué?